Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de iniciar, corría el año 1986. En el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, corría un acontecimiento histórico. Era la primera vez que un país organizaba dos Copas del Mundo. Era la primera vez que este país tenía a un astro brillar en España, portando el número 9, vistiendo la casaca de uno de los equipos más emblemáticos, más poderosos, más ganadores en la historia del fútbol, en la historia de los clubes. Estoy hablando de México, el país, estoy hablando de Hugo Sánchez, el delantero. En ese mundial fue la primera vez en la que la selección mexicana logró jugar 5 partidos, llegar hasta cuartos de final, quedar eliminados en penales después de dar un partido, una batalla enorme ante un poderoso equipo teutón alemán que se definió en la tanda de penales, que más adelante se pudo ver como una especie de maldición. ¿Por qué? Porque México perdía una y otra vez en penales. Sí, entonces a partir de ahí se vino la maldición de los penales llamada. ¿Por qué razón estoy vistiendo esta casaca? Bueno, esta camiseta México la vistió en el Mundial de 1998 en Francia. Hola Ramsés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, les digo, México la vistió. ¿Y por qué la traigo puesta? Porque en ese Mundial México mostró la mayor ofensiva dada en la historia de los mundiales para el tricolor. Pero bueno, empecé con el 1986 porque fue el año en el que México hizo un revulsivo importante. México ha sido uno de los pocos países que ha asistido a más Copas del Mundo. Solamente hay un país en el mundo que ha asistido a todas las Copas del Mundo, esto es Brasil. México está entre el top de mayor asistencia a Copas del Mundo. Si acaso ha faltado a 3, a 4, no recuerdo. Una de ellas fue por castigo, que fue el siguiente mundial en Italia 90. Castigo, ¿por qué? Porque pusieron jugadores de más alta edad. Entonces eso fue lo que sucedió. Pero muy bien, ya después de Italia 90, donde México no asistió por ese castigo, los llamados cachirules, llegó la siguiente justa mundialista, que esa fue en Estados Unidos en 1994. ¿Qué es lo que les voy a hablar ahorita? El primer mundial que pude ver completamente. En México 86 lo vi, pero era un chiquillo, casi no recuerdo. Italia 90 también lo vi, fue cuando me hice fan o me hice seguidor de la selección albiceleste argentina. Ese fue el primer mundial que podemos decir que vi y me apasioné por el fútbol a los 10 años. Llegaba en 1994, llegaba la emoción de que México su castigo estaba eliminado, entonces ya estaba listo para algo histórico. 3 países europeos le tocó en ese grupo: Noruega, Irlanda e Italia. Noruega, un equipo totalmente defensivo que nomás tenía un solo ariete en el ataque. Los otros 10 jugadores están en el área, en la mitad para atrás. Una selección irlandesa que su mayor fuerte era el ataque aéreo. Velocidad no tenía, pero tenía ataque aéreo. Italia, que era un equipo que mostraba grandes habilidades en cuanto a la defensa, en cuanto a habilidades defensivas. Históricamente 3 veces mundialista, 3 veces campeón mundial. Solamente eso, con eso tenemos para verlo. Bueno, comenzó el mundial. México amplio favorito. No es cierto, no amplio favorito, estoy jugando. México con la expectativa, con la emoción de enfrentar a un equipo noruego que no traía muchos argumentos, pero aún así
lograron en el segundo tiempo romper la defensa mexicana y anotar el único gol en ese partido, donde empezamos perdiendo esa Copa del Mundo. Perdimos 1-0 contra Noruega, siendo que el primer tiempo se encendieron los cañones mexicanos. En ese entonces estaba Luis García, que ahora lo conocemos como el Doctore, estaba Nacho Ambriz, estaba Benjamín Galindo, estaba este otro jugador, Marcelino Bernal, Sague, que muchos lo recuerdan por aquel cabezazo que nunca metió, que jugó con la portería, que botó, y muchos odiaron a Sague en ese partido justamente. ¿Por qué? Porque falló un gol cantado. Había mucho desánimo, porque bueno, las expectativas venían grandemente porque la selección mexicana, comandada en este entonces por el doctor Mejía Barón, venía un año anterior de llegar a la final de la primera Copa América a la que jugó la selección. Jugó la final contra Argentina y la perdió 2-1. Esa final. Sí, entonces había esa ¿cómo les podría decir? Había esa expectativa. Pero después del 1-0 contra Noruega, vino el desánimo. Entonces venía el segundo partido, que en teoría Irlanda era más fuerte que Noruega. Irlanda tenía mejor ataque aéreo, tenía más técnica, tenía una estructura todavía menos compacta que Noruega. En este caso Noruega tenía solo delantero. Irlanda tenía más delanteros, estaba estructurado en 4-4-2. Recuerdo que un 4-4-2. Ahí se abrió más el partido al grado de que el tricolor jugó con triangulaciones rápidas. Ustedes pueden ver en YouTube los videos de los goles. Ahí en ese partido fue histórico, doblemente histórico por lo siguiente. Una, México ganaba su primer partido fuera de México en una Copa del Mundo. Segundo, México ganaba a un país europeo. Sí, a un país europeo fuera de México. Y tercero, el primer mexicano en anotar 2 goles en una Copa del Mundo en un partido. Eso llenó de ánimos, eso subió los ánimos de la afición y subió los ánimos del tricolor. ¿Para qué? Para encarar el tercer partido, que era el más difícil, era el más complicado. Se iban a enfrentar a un equipo italiano que iban a jugarse ya sea la vida o ya sea el liderato de grupo. El primer tiempo estuvo muy parejo, estuvo muy fuerte. México iba de blanco en ese partido, Italia iba con su uniforme tradicional. En eso recuerdo el nombre de Daniele Massaro porque era un sábado y yo iba saliendo de la secundaria de una labor que tuvimos en fin de semana. Recuerdo que salí de bicicleta, salí rápido para llegar a casa para ver el partido. Llegué y sí, recuerdo a Daniele Massaro cómo nos hizo el primer gol. 1-0, ese 1-0 nos estaba eliminando, nos estaba dejando fuera de la Copa del Mundo. Pero casi al final llega una genialidad de Marcelino Bernal, que dispara de fuera del área y anota el 1-1 final. Que eso no nomás nos calificó a octavos de final, sino que nos calificó en primer lugar de grupo, por encima de los 3 europeos, dejando fuera a Noruega, dejando fuera, Irlanda todavía estaba con vida porque calificaban los 3 primeros lugares, para calificar los terceros lugares todavía, quedan 24 equipos en ese entonces. Entonces se acabó la ronda de grupos, nos tocaba Bulgaria, que fue el rival que tuvimos en México 1986, que logramos eliminarlo por 2-0. Logramos eliminarlo por 2-0 y para pasar al famoso quinto partido de México 1986. Entonces, ahí el típico pensamiento mexicano, bueno, ya enfrentamos a Bulgaria, ya tenemos el partido ganado. Ya 2-0 en 86, hace 4 años, no miento, hace 8 años, vamos con todo a la otra ronda, ¿no? Y nos espera Alemania, porque tentativamente el otro duelo lo jugaba Alemania. Y no recuerdo contra quién iba, Alemania. El chiste es que
Empezó el partido, México empezó dominando como siempre, empezamos haciendo las cosas bien. Nos marcaron un penal a favor, lo anotamos, 1-0, pero vinieron los errores. Un error, un berrinche del doctor García, que aún lo conocen, que le costó la roja, pero antes de eso también a un búlgaro, no recuerdo el nombre del búlgaro, también lo habían expulsado. Vino el empate, por medio creo que fue Stoichkov, creo que Hristo Stoichkov fue el que hizo el empate, al grado de que nos fuimos a tiempos extras con 10 hombres y 10 hombres. No se definió. ¿Cómo estamos, Emanuel? Voy a irme mundial por mundial, yo creo. Pensaba hacer los mundiales completos en una sola transmisión, pero creo que voy a irme mundial por mundial para ir vistiendo cada casaca, ¿no? No vestí la del 94 porque no la tengo. No la tenía, pero me la habían prestado, así que nunca... No logré convencer a la persona para que me la dejara. Entonces, nos fuimos a los penales, malditos, como luego se conoce. ¿Y qué pasó? Bulgaria nos eliminó por 3-1, fácilmente. Recuerdo que nomás Claudio Suárez fue el que anotó el penal por nosotros y todos los demás fallaron. El Brody, Jorge Campos falló, tapó un penal, pero los demás lo recibió. 3-1 y creo que a Bulgaria todavía le quedaba un penal por enviar. Así que así quedó la tanda, 3-1 a favor Bulgaria, pues nos echaron de esa Copa del Mundo. El quinto partido no se llegó. Ahí, ¿qué experiencia se llevó México? La siguiente, como les dije hace rato, ganó su primer partido fuera de México, ganó un europeo y llegó el primer mexicano a anotar 2 goles en una justa mundialista en un solo partido, y 3, logró la primera vez estar en primer lugar de grupo. Y qué mejor ante 3 equipos europeos. Ese fue México en 1994. ¿Quieren saber qué pasó en el 98? Muchos ya lo saben, pero de acuerdo a mi perspectiva, después se los comparto. Hasta luego. Buenas tardes.